Aleluya. Familia amada, muchas bendiciones, buenas noches. Bienvenidos a nuestro servicio de estudio bíblico. Estamos agradecidos, o estoy agradecida del Señor, porque hoy estoy solita por aquí, pero estoy agradecida del Señor de estar con cada uno de ustedes esta noche. Hoy va a ser un tiempo glorioso que vamos a disfrutar en la presencia del Señor. Les invito a que me ayuden a ir compartiendo la transmisión a todos aquellos que puntualmente se conectan todos los miércoles a este estudio bíblico. Estamos tratando una serie del libro de Génesis que yo sé que ha sido de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Nos estamos adentrando en los primeros 5 capítulos del libro de Génesis. Un libro que definitivamente es uno de los libros principales que como creyentes nosotros tenemos que aprender a manejar, que tenemos que regresar una y otra vez para recordar las verdades que allí están escritas, porque toda la palabra se deriva del principio. Toda la palabra se deriva del principio. Así que les bendecimos. Amada Dulce, le voy a deber a su profesor favorito hoy. Mandó la sustituta. ¿Usted se acuerda cuando usted iba a la escuela que no iba el profesor titular, pero iba el sustituto? Bueno, he aquí la sierva del Señor. He aquí una sustituta por el día de hoy, pero por favor no se me vaya, quédese, ¿verdad? Para que después le pueda decir al profesor qué tal fue la sustituta. ¿Está bien? Bienvenida, bienvenida. Muchas bendiciones para usted y para todos los que se van uniendo a nuestra transmisión. No me deje solita, por favor. Comparta la transmisión, comente, pregunte, comparta. Sobre todo, ayúdenme si hay alguien ya ahí de la casa. Ayúdenme a compartir la transmisión en nuestros chats de la iglesia para que muchos hermanos más se puedan unir. Bueno, vamos hoy al capítulo 3 del libro de Génesis. Ustedes saben que estamos analizando los primeros 5 capítulos del libro de Génesis. Yo creo que todos nosotros conocemos esto, pero a manera de introducción, quiero decir que el libro de Génesis es el libro donde está toda la base fundamental para todo lo demás que se va a escribir en la palabra. El libro de Génesis da los grandes expositores de la palabra dicen que es uno de los libros más importantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 y luego usted salta a cualquier otro libro, se va a sentir perdido. ¿De dónde salió todo esto? Y no obstante, el capítulo que vamos a tratar hoy, que es el capítulo 3, si usted lee el capítulo 1 y lee el capítulo 2 y no lee el capítulo 3 y vuela al capítulo 4, usted se va a dar cuenta de que hay algo que falta. ¿Qué pasó? Es como cuando usted está viendo una película y le falta y no ve un capítulo y por error salta otro capítulo. Usted dice, ¿qué pasó? ¿Por qué fulano hace aquello? ¿Por qué hace aquello? Es lo mismo que pasa en la palabra. En el capítulo 4 vemos muerte, suicidio, juicios, rebeliones, asesinatos, ¿qué más podemos encontrar ahí? Mentira, corrupción. Un montón de cosas que pasan en el capítulo 4 que son a consecuencia de lo que vamos a ver hoy, a consecuencia de lo que pasa en el capítulo 3. Entonces, si tiene su Biblia, vaya conmigo por favor al capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios... Esa primera parte de con que Dios tiene mucha connotación, porque el enemigo no se presenta de otra manera, sino que trayendo a Dios a la ecuación. Era la manera de él llamar la atención de Eva, porque él sabía que Eva, al igual que Adán, tenía una comunión en el jardín del Edén con el Padre. Entonces le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primera mentira que el enemigo le dice a Eva. Fíjese que lo que Dios dijo en el capítulo 1 es, a ver,
Vamos a ver dónde está en el capítulo 8, capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Ok? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, no es cierto que el Señor le dijo a Adán que de todo árbol él no podía comer. Vaya conmigo al verso 16, capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Satanás empieza a hablar con Eva una mentira. Empieza a llamar su atención con una mentira. Así que lo primero que nosotros tenemos que ver aquí en el capítulo 3 es el escenario en donde el enemigo viene a traer con sutileza la mentira y a llamar la atención de Eva. Y yo quiero decirle, amado y amada del Señor, que este tiempo es lo mismo que el enemigo está haciendo. La misma herramienta que el enemigo utilizó en el jardín del Edén es la misma herramienta que el enemigo usa hoy en día. Llama la atención de la gente con vanas sutilezas, con mentiras, tergiversando lo que Dios dijo. Porque Dios dijo en el versículo 16 que todo árbol ellos podían comer, solo que no comieran del árbol del bien y del mal. Y el enemigo le dice a Eva, con que Dios dijo. Lo primero que él hace es empeñar la palabra de Dios mismo. Así que Dios dijo. Cuando el enemigo dice Dios dijo, me recuerda a la cantidad de gente que para sustentar una teoría personal dice Dios dijo. Eso viene desde allá, desde el jardín del Edén. Hay que tener cuidado con aquellos que dicen que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Porque el primero que dijo, con que Dios dijo, fue Satanás. Y lo próximo fue una mentira. Dios no había dicho esto. Pero sigamos. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eva escucha la mentira del enemigo y fíjese cómo ella la repite. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol del bien y del mal no comeréis ni lo tocaréis. Ya ella le agrega otra cosa. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí nosotros vemos la importancia que tiene el transmitir la información certera y correcta de lo que Dios dijo. Fíjese que aquí dice, y serán abiertos vuestros ojos. ¿A qué iban a ser abiertos los ojos de Adán y Eva? Porque ellos vivían en plena comunión con Dios. Ellos tenían a Dios mismo ahí. Ellos tenían la facultad, la libertad de poder tener acceso a Dios mismo ahí en el huerto. Ellos tenían la libertad de poder hablar con Dios mismo. ¿A qué se iban a abrir sus ojos? Al mundo, a lo que el enemigo tenía planificado como maldad. Por eso, cuando ellos abren sus ojos al pecado, dice la Biblia que ellos se dan cuenta que están desnudos. Y me encanta porque aquí nosotros contemplamos la importancia de entender la verdad de Dios y de poder caminar sobre ella. Contemplamos aquí también la impotencia. Bendiciones, mi amada Plácida. La impotencia total del hombre para poder transitar en un sendero de justicia. Dios dice algo, pero nuestra naturaleza pecaminosa siempre intentará ir en contra de lo que Dios dijo.
dice la Biblia que la mujer vio que el fruto era bueno para comer y era agradable. Déjeme decirle algo, porque esto es un estudio bíblico, ¿verdad? La mayoría de la gente dice que esta fruta era una manzana. Pero según los estudiosos bíblicos, esta fruta no era una manzana. Era una fruta peculiar. Se cree que era una granada, no una manzana. Y cuando la Biblia dice que le era apetecible para comer, que era agradable y que era codiciable, desde aquí empieza la codicia. Era codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice que tomó del fruto, comió y lo dio también a su marido. Aquí nosotros vemos los efectos del pecado. Fíjese que Dios da una palabra a Adán y le da unas directrices. Pero Adán o no sabe comunicar la verdad, o no entendió lo que Dios estaba hablando, o Adán no sabía. No, hermano, Adán estaba consciente de lo que Dios había dicho. Mucha gente hace bromas diciendo que Eva pecó porque Adán no estaba, que Adán no supo decirle a Eva lo que Dios había dicho. Pero la realidad es que estaba establecido que así iba a suceder. Y Dios lo permitió porque en su sabiduría Dios sabía que el hombre iba a pecar. Pero Dios lo permitió porque Dios no había creado robots. Dios creó seres humanos. La intención del corazón de Dios era que el hombre y la mujer vivieran en comunión íntima con Él, pero de corazón. No crear a alguien que quisiera obedecerle porque Dios así los había creado. Por eso la palabra habla de que Dios nos da un libre albedrío. Por eso nosotros tenemos la decisión en nosotros de hacer lo que nosotros entendemos que es mejor. Dios dejó eso en usted y en mí. Por eso a la hora de pecar, nadie puede justificarse, como dijo Eva. Me encanta que la Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto. ¿Qué pasa cuando el hombre peca? Mire lo que pasa. El hombre intenta cubrir su vergüenza, cubrir su pecado. Y esa naturaleza la traemos hasta el día de hoy. En el verso 7 dice que cuando se le abrieron los ojos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amada Blanca, bendiciones, qué bueno verle por aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Queremos cubrir el pecado. Queremos escondernos. Esto viene desde el jardín del Edén. Porque sabemos que el pecado trae separación de Dios. Porque Dios es santo. Y la santidad de Dios, hermano, riñe completamente con el pecado. Por eso nadie me puede decir a mí que sirve a Dios, pero a la vez sirve al pecado. Es imposible. O servimos a Dios o servimos al pecado. No podemos estar en ambas aguas. Si no, pregúntenle a Adán y Eva. Cuando pecan, la Biblia dice que Dios los saca del huerto del Edén. Ya se rompe esa comunión directa que hay con Dios. ¿Qué lo rompió? Dios, no. Lo rompe el pecado. Y ahora, para acercarse a Dios, hay un requisito, porque no calificamos, no podemos entrar a Él. El pecado no mora en Él. Por ende, para entrar a Dios, nosotros necesitamos un intermediario. Nosotros necesitamos una intermediación porque la santidad de Dios riñe completamente con el pecado. Y eso es un mensaje que en muchas iglesias ya no se habla. Porque hay mucha gente a la que no le gusta que se hable de pecado. Hay mucha gente a la que le molesta que digamos que hay que tratar, que hay que ser santos, que hay que tratar de vivir cada día una vida en santidad. Pastor, ¿y por qué usted dice que hay que tratar? Porque en tus propias fuerzas tú no vas a poder. Tú necesitas la intervención divina.
Tú necesitas a un intermediario. Entonces, ¿cuáles son los efectos del pecado? Aquí lo vemos en el capítulo 3. Separación de Dios y el hombre. Por eso, donde Dios no está, reina el pecado. Por eso Jesús, al hablar en el libro de Mateo, decía, quien no está conmigo, contra mí es. Y quien conmigo no siembra, desparrama. Exacto, hermana Blanca, no podemos estar en dos aguas. Yo entiendo que cuando usted es un bebé espiritual, usted necesita tiempo para entender la palabra, para conocer la palabra, para entender la revelación, y el Espíritu Santo te va mostrando día a día cuáles son las cosas que tú tienes que dejar. No digo que usted tiene que ser santo para venir a Dios. Lo que digo es que usted tiene que reconocerse pecador, que reconocer su pecado para acercarse a Dios. Y Dios en tu caminar te santifica y te hace a la manera de Jesús. Pero no podemos decir que amamos a Dios si practicamos el pecado. Jesús dijo que el que practica el pecado es del diablo. Ay, pastora, qué fuerte. Bueno, pero lo dijo Jesús, no lo dije yo. Y él lo dijo face to face. Yo ahora lo leo en la palabra, pero en aquel momento lo dijo cara a cara. Le dijo, miren, el que practica el pecado es el diablo. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Están aquí, los efectos del pecado. El efecto mayoritario del pecado es la separación de Dios. Olvídese de que lo sacaron del jardín del Edén. Olvídese de que la mujer fue multiplicada a los dolores de parto. Olvídese de que la tierra fue maldita por causa del pecado y ahora hay que trabajar, sudar, trabajar la tierra. El mayor efecto del pecado es la separación del hombre de Dios. Tú puedes tener todo lo que tú quieras, pero si tú estás separado de Dios, si tú estás reinando en el pecado, lamentablemente eso es el peor efecto que tú puedes tener. Por eso es muy bueno estar en los estudios bíblicos para aprender más. Así es, amada Blanca. Entonces, olvídese de todo lo demás. Y cuando alguien le pregunte cuál es el mayor efecto de lo que pasó en el Edén, en el capítulo 3, usted responda con toda seguridad. El mayor efecto fue la separación de Dios y el hombre. Porque donde Dios no está, empieza a pasar todo lo que vemos en el capítulo 4. Por eso decía en la introducción que quien lee la palabra del capítulo 1, el capítulo 2 de Génesis y salta al capítulo 4 va a decir que, ey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque del capítulo 1 al capítulo 2 estamos en la etapa de la inocencia. Y en el capítulo 3 entra el pecado y con él entra todo lo que vemos a partir del capítulo 4. El capítulo 3 es un rompeolas. Pasa algo que cambia la historia para siempre. Por eso hay que aprender a discernir qué es lo que aquí está pasando. Cuando el pecado llega a nuestras vidas, hacemos lo que hicieron Adán y Eva. Tratamos de cubrirlo. El encubrir el pecado. Y quiero decirle algo, hermano. Quien encubre su pecado, dice la palabra, no prosperará. Por eso, dice la Biblia que el Señor, capítulo 3, si te conectaste ahora, verso 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto en el día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿De dónde? De la presencia del Señor. La presencia del Señor no habita en un lugar de pecado. La presencia del Señor no habita en un lugar de pecado. Dios está en todo lugar. Escúcheme. Pero Dios no se manifiesta en todo lugar. La presencia, la chequina de Dios no se manifiesta en todo lugar. ¿Qué dice verso 9? Mas Jehová llamó al hombre. Dios bendiga, hermana Cristina. Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ay, qué pregunta. ¿Dónde estás tú? Pero ¿y por qué Dios pregunta esto?
Si Dios sabía que Adán y Eva habían pecado, si Dios sabía, no se olvide de compartir la transmisión, por favor, y si hay alguien aquí de la casa, compártamela en los chats de la iglesia, por favor. ¿Por qué Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Si Dios sabía que Adán y Eva habían pecado. ¿Alguien sabe? ¿Será que alguien me puede poner en el chat? ¿Por qué Dios preguntó, ¿dónde estás tú? Si Dios en su sabiduría sabía que Adán y Eva habían pecado y que estaban escondidos. ¿Por qué? ¿Alguien se atreve a decirme ahí en el chat? ¿Por qué Dios preguntó, ¿dónde estás tú? Si Dios en su sabiduría, en su omnisapiencia, sabía que el hombre y la mujer habían pecado. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando la confesión del hombre. Dios estaba buscando que Adán y Eva dijeran, Señor, aquí estamos porque contra ti hemos pecado. Hemos cometido el error de lo que tú nos dijiste que no hiciéramos. Eso era lo que Dios estaba buscando. Por eso hay que discernir cómo Dios actúa frente al pecador. Fíjese que Dios ya sabía que ellos habían pecado. Sin embargo, Dios no viene con un látigo para matar a Adán y a Eva. Dios no viene con un látigo para echarle en cara su pecado. Dios se acerca al hombre para que el hombre confiese su pecado. Y es ahí donde Adán y Eva dicen, tuvimos miedo y nos escondimos porque estábamos desnudos. Y aquí viene la otra pregunta de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Exacto, porque comieron del fruto prohibido, porque desobedecieron. Entonces Adán va por las ramas. Vimos que estábamos desnudos. El estar desnudo era una consecuencia del pecado. El verlo. Dios no te está preguntando cuál es la consecuencia de tu pecado. Dios te está preguntando cuál es el origen. Dios te está preguntando cuál es el origen de eso. Por eso Él le dice, ¿y a ti quién te enseñó que estabas desnudo? Dios nuevamente sigue buscando la confesión del hombre. Todos los días tenemos que ir arrepentidos delante de Dios y pedir perdón. Se le hermana Cristina, así es. Dios estaba buscando que Adán y Eva reconocieran su pecado, pero qué lindo. Me encanta que la Biblia dice que Dios mismo confeccionó. Aleluya. Qué lindo. Dios mismo confeccionó ropas para cubrirlos. Tipología de lo que hace Cristo con nosotros. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él quita el pecado del mundo, nos cubre de su verdad, nos cubre de su gracia, nos cubre de su justicia. Por eso podemos acercarnos al Padre, porque Él nos cubre, su sangre nos cubre, y ya el Padre no ve nuestro pecado, lo ve a Él. Qué lindo es el Señor. Pero fíjese que aquí vemos desde el jardín del Edén cómo empieza una de las grandes cosas que sucede con los hombres. Y es la responsabilización de nuestro pecado en otra persona. El hombre siempre anda buscando un culpable. ¿Por qué estás mal? Porque no tengo dinero. ¿Por qué no tienes dinero? Porque la recesión. ¿Y por qué la recesión? Porque se roban el dinero de los pobres. ¿Y por qué? Siempre el hombre está buscando un culpable, siempre está buscando a otro, siempre está tratando de llevar la culpa al otro en vez de tomar acción y reconocer su propia falta, su propia maldad. Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. ¿Sabe cuál fue el primer error de Eva? El primer error de Eva fue prestar los oídos. Asimismo, hay que tener cuidado en este tiempo. Cuidado a lo que usted presta los oídos. El enemigo es sutil, hermano. Él va a venir con vanas sutilezas a llenar tus oídos, a llenar tu mente de mentiras, a hacerte creer una serie de mentiras. ¿Y cómo revertimos eso? En el devocional he estado hablando de eso mucho las últimas semanas, con la verdad de la palabra de Dios.
Eva, en vez de conversar con la serpiente, debió decir, yo obedezco por amor, punto. No tengo que hablar contigo, no tengo que escuchar tus vanas sutilezas. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, verso 14, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. De allí es donde los estudiosos sacan la teoría de que las serpientes no se arrastraban, sino que volaban. Que las serpientes volaban. Y Dios, al darle la maldición, las manda a la tierra y les dice, ahora te vas a arrastrar. Pero fíjese que Dios en su sabiduría, Dios en su justicia, le da a cada uno según su obra. La Biblia dice que ninguno queda inocente ante sus malas acciones. Que todos nosotros pagaremos y pasaremos por juicio conforme sean nuestras obras. A cada uno de ellos, Dios le dio una consecuencia. Déjeme, voy a leer algunos de sus comentarios. La hermana Blanca dice amén. La hermana Cristina dice, pero cuando Cristo fue tentado no buscó culpable, sino resistió con la palabra de Dios. Exactamente. Blanca dice, por eso Dios nos dio dolores de parto y a la serpiente tiene que arrastrarse en el piso. Exacto. Pero Blanca, fíjese que aquí habla de multiplicar. Quiere decir que ya la mujer tenía dolores de parto. La consecuencia fue multiplicaré. ¿Ok? Multiplicaré. Aquí está mi hermano, ay, se me fue la luz. Aquí está mi hermano Jorge. Dice, tenemos que reconocer y pedir perdón por nuestras fallas y pecados. Definitivamente. La única manera de podernos acercar al Padre es cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nuestra falla, no buscando culpable. Y eso pasa hasta el día de hoy. La gente hasta el día de hoy busca culpable de cualquier situación que le pasa. En los matrimonios, ¿qué pasa cuando los matrimonios discutimos? Ay, es que esa mujer pelea mucho. Ay, es que ese hombre no cambia. Señor, cambia a mi mujer, cambia a mi marido, cambia a mi marido. ¿Cuándo decimos, Señor, cámbiame? Cámbiame. ¿Cuántas veces la gente acciona de una manera y nosotros echamos la culpa al otro en vez de decir yo necesito cambiar, yo tengo cosas que arreglar, yo tengo cosas que resolver, yo tengo fallas en mi carácter que necesito arreglar, yo tengo cosas que necesito trabajar? No busque externamente, hermano. Siempre busque primero en usted qué yo tengo que arreglar, qué tengo que corregir, a qué le estoy prestando mis oídos, qué estoy haciendo. Porque mire que hasta el día de hoy batallaremos hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a su presencia. Estaremos batallando con el pecado. Estaremos batallando con no escuchar la voz del enemigo. Estaremos batallando con la falta en nosotros. Y hasta el día de hoy seguiremos cubriendo nuestro pecado en vez de confesarlo. Por eso la Biblia dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cristina dice, muchas veces prestamos nuestros oídos a Satanás. Así es. Y es una tristeza. Pero muchas veces prestamos nuestros oídos a lo que el enemigo está diciendo. Y muchas veces prestamos nuestros oídos a personas incorrectas. Tenga cuidado, hermano. Alguien dijo que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Y si usted se relaciona con gente chismosa, con gente calumniadora, con gente que murmura, con gente que habla mal de los demás, con gente que siempre tiene una queja, mire, en poco tiempo usted terminará siendo igual que esas personas. Mire, júntese con gente de éxito. Júntese con gente de fe. Júntese con gente que hable tu mismo lenguaje. Pastora, y entonces no me junto con los inconversos. ¿Y cómo le predico? No. Te puedes juntar con ellos. Claro, tienes que predicarle. Pero ese no puede ser tu círculo mayoritario. Tu círculo mayoritario tiene que ser gente de fe. Gente que hable tu lenguaje. Gente que tú puedas correlacionarte con ellos. Y que al prestes tus oídos para cosas que edifiquen. No preste sus oídos para cualquier cosa, hermano.
Dice la hermana Blanca, por eso Dios nos dice, si mi pueblo se humillare, así es. Pero me encanta ver la actitud de Dios hacia el pecador. El pecador, cómo Dios viene y les restaura y les cubre. Pero no quiere decir que Dios no le dio a cada uno la consecuencia. Eso es la justicia de Dios. Nosotros pecamos, hay una consecuencia. Que aunque usted se arrepienta, hermano, usted la tiene que vivir. Y hay gente que no entiende eso. Pastora, pero ¿por qué me está pasando esto si ya yo vine a Cristo y ya yo me arrepentí de mi pecado, de ese pecado? Sí, pero la consecuencia tú la tienes que vivir. Así de simple. Te pongo un ejemplo. Usted, sirviendo al Señor, peca, se acuesta, por ejemplo, en el caso de un hombre o una mujer, con un hombre, y esa mujer queda embarazada. Era una relación de pecado y esa mujer queda embarazada. Usted deja esa relación, usted viene a Cristo, pero la mujer está embarazada, el niño nace. Eso se llama consecuencia. Entonces, eso Dios, por más que te ame, no lo puede quitar porque esa es su justicia. La justicia de Dios tiene que establecerse en la tierra. Entonces, por eso es que el apóstol Juan dice, hijitos, os escribo para que no pequen. Hermano, lo primero que Dios no quiere que pequemos. A Dios no le gusta, no le interesa que el hombre peque, no quiere que el hombre peque, porque Él sabe que el hombre vivirá consecuencias nefastas. Entonces, el capítulo 3 no era el deseo de Dios. No era el anhelo del corazón de Dios. Esta es la voluntad permisiva del Señor. Pero no era lo que Dios quería para la humanidad. Lo que Dios quería para la humanidad era que el hombre y la mujer viviera una vida en comunión con Él. Que el hombre y la mujer viviera una vida que le agradara a Él. Esa era la voluntad de Dios. Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Así es, hermana Cristina, y tenemos que orar por ellos. Amén. Así es. Pero no podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos. Tenemos que ser honestos. Aquí observamos también la provisión de la misericordia de Dios. Wow. Cómo la misericordia de Dios nos alcanza aun cuando nosotros no lo merecemos, hermano. El capítulo 3 es ver a Dios en su papel de Abba, en su papel de papá. Es ver a Dios diciendo, ya sé que pecaste, pero estoy buscando que lo confieses y quiero cubrir tu pecado, quiero cubrir tu maldad. Mire, yo soy de los que pienso que Dios hubiese podido dar consecuencias peores. Sin embargo, la misericordia de Dios alcanzó a Adán y a Eva. Porque eso era para que Dios lo hubiese fulminado ahí mismo. Pucutu, y empiezo de nuevo. Pero la misericordia de Dios les alcanzó. Hola Jacqueline, Dios le bendiga, mi hermana. Entonces, ¿qué dice? Vamos al verso 20. Fíjese que en el verso 20 es donde Adán le pone nombre a Eva. Hasta antes de ese verso, la Biblia se refiere a la mujer. La mujer. Pero aquí en el versículo 20, luego de que pecan, es cuando Adán le pone el nombre a su mujer y la llama Eva. ¿Y qué significa Eva? Madre de multitudes. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¡Qué lindo! Túnicas de pieles y los vistió. Dios vistió al hombre. Y aquí, en este capítulo, se desencadenan una serie de eventos proféticos.
Aquí en este capítulo, miles y millones de años antes, se profetiza que viene un Salvador. Esto es lo que nos confirma que desde la eternidad el plan de salvación estaba establecido. Porque Dios, al darle la consecuencia del pecado a Eva, le dice, de la simiente tuya vendrá alguien que la serpiente le herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Hablando de simiente, hablando de descendencia. Ahí está hablando de Cristo mismo. Fíjese que esto es una de las grandes cosas que nos da la certeza de que Dios ya tenía un plan establecido. Señores, esto no agarra de sorpresa a Dios. Entienda, hermano. El pecado del hombre no toma a Dios de sorpresa. Dios desde la eternidad tenía un plan de redención. Porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y desde aquí, Él profetiza, Él habla proféticamente lo que va a suceder y cómo ese plan de redención va a alcanzar a toda la humanidad. Aquí también, y ya voy terminando, nosotros podemos aprender que el hombre no puede acercarse a Dios a no ser por un mediador. Aquí nosotros vemos que el hombre necesita tener un mediador. Y ese mediador aquí es la tipología de esto que Dios pone, que Dios los viste. Mire, hermano, Dios no ama nuestro pecado, pero Dios nos ama. Y el amor de Dios es tan impresionante que a pesar de lo que el hombre hace, a pesar de la falla del hombre, a pesar de lo que el hombre una y otra vez comete, Dios siempre se apresura para socorrernos. Siempre, hermano. Siempre. Antes de la caída, el hombre no tenía conciencia. Antes de la caída se le llama la dispensación o el período, perdón, dispensación no, el período de la inocencia. El hombre no conocía el mal. El hombre no sabía lo que era el mal. La conciencia para los seres humanos es como ese dedo acusador que nosotros llevamos adentro. Por eso, en el libro de Efesios, si no me equivoco, cuando el apóstol Pablo está explicando cómo es que la gente será enjuiciada antes de que Cristo viniera y fuera materializado, él habla de la conciencia. Y el apóstol Pablo dice, la propia conciencia del hombre le hace saber que está actuando mal. Mire si Dios, en su providencia divina, está justo. Que el Dios le dejó al hombre la conciencia para que el hombre sepa cuando está pecando, cuando está haciendo algo que es incorrecto. Dígame si a usted no le ha pasado que usted ha hecho algo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted ha hecho algo y en el momento quizá no pasó nada, pero al ratito viene la conciencia y te dice, eso estuvo mal. Tú no debiste hacer eso, no debiste decir eso. Y aunque usted se haga el loco, y aunque usted lo ignore, y aunque usted diga, ah, no, eso no pasa nada, esa conciencia está ahí. Tac, 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 tac. Nos acusa. Esa conciencia Dios la permitió a través del pecado. A través del pecado, hermano. El hombre no puede librarse de esa conciencia. Está ahí, está puesta, está impregnada. Otro punto importante que hay que tener mucho cuidado, hermano. Lo grave del hecho de Adán y Eva no es solo el pecado en sí, sino la falta de confesión. Y yo quiero que al finalizar este estudio de hoy, usted se lleve esto, hermano. La falta de confesión ha llevado a una cantidad de gente al precipicio. Hay gente que ay, Dios mío, voy a decir esto.
Hay gente que con tal de mantener su reputación en medio de la iglesia, en medio de la gente, en medio de la sociedad, calla su pecado. Y hay gente, hermano, que usted y yo la vemos muy bien, pero que callan su pecado y que están pecando conscientemente de que están pecando, pero no confiesan. ¿Y saben por qué? Mucha gente está atada por la falta de confesión. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no puede salir de un pecado? Por la falta de confesión. Una cosa es confesión y otra cosa es que usted se consuele a sí mismo. Una cosa es arrepentimiento, ¿ok? Y otra cosa es remordimiento. Hay gente que peca y tiene remordimiento. Ay, esa conciencia lo acusa y lo acusa y lo acusa y tiene remordimiento. Pero no hay arrepentimiento, no hay confesión. Pero el arrepentimiento trae consigo confesión de pecado y apartarme del pecado. Por eso Jesús dijo, arrepentíos y convertíos. Arrepentirme es que me duele mi pecado y no quiero jamás cometerlo. Y convertirme es dejar de hacer lo que estoy haciendo y mudarme en otra persona, en otra cosa. Por eso el cristiano se convierte a Cristo. Eso es convertido. Me mudo. Esa es la esencia de esa palabra. Ese es el significado en el original. Mudar. Convertido es mudar. Arrepentidos y convertidos. ¿Qué tuvo Pedro al negar a Jesús? Arrepentimiento. Porque ¿qué hace él? Cuando peca, pequé. No debí negarlo. ¿Y va a dónde? Va corriendo a donde está el maestro. ¿Qué hizo Judas? Tuvo remordimiento. Pequé. No debía hacer eso. Pero lo hice. Soy malo. Merezco la muerte, merezco morir. Eso es lo que el diablo hace. Porque el diablo está ahí enchinchándonos, decimos en mi país, instándote a pecar, Pero cuando tú pecas, él es el primero que va y te dice, pecaste, tú no sirves, Dios no te ama, Dios está alejado de ti, Dios no quiere saber de ti. Y ahí, es ahí donde usted tiene que romper con eso. Y la confesión es lo que te va a hacer libre de esa mentira del diablo. Déjeme leer este comentario. Dice la hermana Jacqueline, es así, siempre tenemos que confesarnos ante nuestro Padre Celestial. El mundo no lo ve, pero Dios sí lo ve y espera que le pidamos perdón. Confesarnos y apartarse, la hermana Cristina. Así es. Confesión. En otras palabras, arrepentimiento sin apartarme es remordimiento. Arrepentimiento sin apartarme es remordimiento. Entonces, cuando yo cometo un error, cuando yo peco, yo me arrepiento, yo le pido perdón a Dios y yo no quiero regresar, yo no quiero volver a hacer eso. Yo confieso y me aparto. Eso es arrepentimiento. Si algo necesitamos aprender de lo que pasó con Adán y Eva es que necesitamos confesar nuestro pecado. Hermano, ¿cómo yo sé? Hola Adriana, Dios te bendiga. Qué bueno tenerte aquí. ¿Cómo yo sé mi condición espiritual? ¿Cómo yo sé si mi vida espiritual está bien? Cuando yo peco y ya no tengo dolor en mi corazón porque pequé. Mire, hermano, cuando eso le pase, asústese. Diga, ¿qué pasó? Porque llega un punto en que la gente peca. Y lo hace de manera deliberada. Que el Espíritu Santo de Dios se contrita porque Él es una persona. Él no es una paloma, Él no es un fuego. Esas son manifestaciones del Espíritu. Pero el Espíritu es una persona. Él se contrita. Y llega un momento donde el Espíritu Santo ya no está diciéndote nada porque está contritado.
El Espíritu Santo es esa persona que está ahí en nosotros para decirnos, pide perdón, lo hiciste mal. No debiste decir eso, no debiste hacer aquello, no debiste cometer ese pecado. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Es el Espíritu Santo el que nos trae la conciencia de pecado. Por eso, cuando la iglesia se vaya de esta tierra, que venga el arrebatamiento, lo peor que le va a suceder a la humanidad es que el Espíritu se va con nosotros, el Espíritu Santo. Se va con la iglesia. Entonces la gente no va a tener conciencia de pecado. La gente pecará y hará todo lo que le dé la gana. Y no tendrá conciencia de pecado. Y eso es lo peor que le puede pasar al hombre. Cuando no hay conciencia de pecado. Así que si pecamos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia y encontremos el oportuno socorro. Si alguien cometió un error, seamos misericordiosos. Dios nos enseñó al cubrir a Adán y a Eva que Él es un Dios de misericordia. Seamos como Él, seamos misericordiosos. Ayudemos al que quiere enmendar el error. Eso no quiere decir que si alguien pecó contra ti, que si alguien te hizo algo hiriente, tú tienes que ser amiguito de él para toda la vida. No, usted puede guardar distancia, pero guardar distancia desde el perdón, no desde el remordimiento ni desde el dolor. Que si Dios mismo nos ama y desde el principio creó un plan para estar cerca de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para alejarnos de Él? Y quiero dejar esta palabra para ti que estás ahí. Desde antes de tu pecar ya Dios te amó. Desde antes de tu pecar ya Él estableció un plan para salvarte. Desde antes de tu venir a la tierra ya Dios te dio propósito, sentido, una vida. No te escondas, no corras de Él. Y si estás en Cristo, entonces no peques de manera deliberada. Y no hagas nada que pueda contritar a su espíritu. Y si tú no sientes al Espíritu de Dios, hoy es una buena noche para ir delante de su presencia, sincerarte con Él, pedirle perdón y decirle, Señor, te necesito. Si he pecado contra ti, perdóname. No me quiero esconder. No quiero cubrirme de hojas. Yo quiero entrar confiadamente al trono de la gracia. Familia, que Dios les bendiga. Gracias por haberme acompañado esta noche. El pastor pide disculpas que no va a poder estar aquí con ustedes esta noche. Pero nos vemos el domingo 5 de la tarde con el favor del Señor. No se quede. Servicio de Santa Cena va a ser glorioso, hermoso. Les esperamos a todos. Si usted vive aquí en la ciudad de Greenville, le invito a que nos acompañe, por favor, este domingo a las 5 de la tarde. Y si usted es de la casa, recuerde, no puede llegar a la casa sin un invitado. Traiga a alguien con usted a la casa del Señor. El culto de Santa Cena o de Santa Comunión lo hacemos porque Jesús mismo dijo, hagan esto en memoria de mí. Así que mire, absolutamente nada sobre la faz de la tierra que haga que usted se pierda el servicio del domingo. Pastor, es que voy a salir tarde del trabajo y no puedo llegar. No importa, llegue aunque sea 5 minutos antes de que se acabe el servicio, pero llega a la casa de Dios. Ven con el uniforme, sin el uniforme, ven con los niños, ven sin los niños, ven con el marido, sin el marido. Todo lo que se oponga, hermano, póngalo a un lado y ven a la casa de Dios. No falte a la casa del Señor. Hola, Christopher, qué bendición verte por acá. Un abrazo para ti, para Madeline. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos el domingo 5 de la tarde, si te lo perdiste, si entraste tarde, si quieres escuchar el estudio bíblico de nuevo, va a quedar aquí grabado en nuestra página. Un abrazo, familia. Les amo.